buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro. Desde que los nuevos consejeros de Participación Ciudadana asumieron sus cargos, no se ha podido establecer acuerdos que definan el camino que seguirá este organismo. Las diferencias entre sus miembros y las acusaciones contra su principal, José Tuárez, han debilitado la imagen de este poder del Estado. Frente a esto, crecen las especulaciones sobre su futuro a 15 días de haber iniciado funciones y se enfrenta entre una mayoría de 4 consejeros y una minoría de 3, lo que no ha dejado que se concrete la designación de los secretarios de lucha contra la corrupción y de participación ciudadana. ¿Cuál es el rumbo que debe tomar este consejo? ¿Será posible que los intereses individuales den paso a un trabajo en conjunto de una institución que tiene en sus manos importantes decisiones para el país? Este justamente es el tema que vamos a abordar esta noche. Aquí iniciamos. Los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz y Sofía Almeida, al igual que el asambleísta Marcelo Simbaña de Creo, solicitan a la Contraloría examinar el proceso de selección en sus distintas fases de las actuales autoridades y del presidente de este organismo. Esto frente a las denuncias sobre supuestas irregularidades en documentos presentados en el proceso. Con documentos en mano, 2 de las 7 autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acudieron hasta la Contraloría General del Estado para solicitar un examen al proceso de selección de las autoridades de esta entidad de control, porque se presume de la entrega de documentación falsa en dicho proceso. Específicamente del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero esto no es en contra de nadie, sino más bien para que se esclarezca todo el proceso de revisión, de verificación de los requisitos e inhabilidades para ser candidatos. Por su parte, el consejero Cristian Cruz descarta que esta acción sea un síntoma de división o una muestra de crisis al interior de esta institución. Y por eso, más allá de que exista o no una mayoría, nosotros estamos a favor de la verdad. Y vamos a hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que se pueda evidenciar cualquier acto o indicio de corrupción. A esta solicitud para examinar a las autoridades del nuevo organismo también se suma el pedido del asambleísta Marcelo Simbaña de Creo, pero su pedido apunta a investigar directamente las denuncias realizadas en contra de José Tuárez, presidente del organismo. En este momento en Contraloría se está trabajando un borrador en ese sentido y el Contralor en declaraciones públicas ha dicho que de los 14 postulantes al Consejo, 10 están incumpliendo una serie de inhabilidades. Existen irregularidades, que sea la Contraloría y el Contralor los que destituyan a los funcionarios que no cumplan la ley. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Varias propuestas se debaten en el Parlamento sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Desde la supresión del organismo hasta la limitación de competencias son parte de la discusión. En la Asamblea hay al menos 4 propuestas para modificar la Constitución. Una de ellas es la de Héctor Muñoz de Suma, que propone la reforma parcial, para devolver a la Asamblea la atribución de designar autoridades de control y suprimir el Consejo de Participación Ciudadana. La reforma parcial sí permite que se puedan cambiar temas de normativa de la Constitución con respecto a la alteración de la estructura del Estado. Otra es la de Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, quien no propone la supresión del Consejo, sino la limitación de sus competencias a través de una enmienda constitucional. Procede cuando no se, abro comillas, altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado. Esa iniciativa de ir a consulta popular, que se busca evitar por la vía de la enmienda según Andrade, es promocionada por varios sectores políticos, que aprovecharon el debate para sugerir que en la misma papeleta se incluyan otros temas de interés nacional. Vamos a que sea el pueblo en las urnas, nuestro jefe, el que diga si quiere mantener o no el artículo 67 de la Constitución que está vigente y que dice que matrimonio es entre hombre y mujer. La intervención de Héctor Yepes de Creo provocó la réplica de varios legisladores que advertían en materia de derechos no hay posibilidad de consulta. No cabe una consulta popular, le están mintiendo al país. Cuando dicen vamos a una consulta popular, la Corte Constitucional no va a poder dar un dictamen favorable porque va en contra de
de la Convención Americana de Derechos Humanos. Retomando el tema de la convocatoria, Rubén Bustamante de Alianza País sugirió la creación de una comisión ocasional que canalice todas las propuestas de reformas a la Constitución para hacer un trabajo integral. A veces es necesario que le demos orden a las cosas. Sobre esa propuesta, antes del pleno dio su opinión el presidente Litardo, por lo que parecería es una salida orgánica de la bancada de gobierno. Debería ser una comisión corta de no más allá de 5 miembros. Este debate se produce en momentos en que el Consejo de Participación Ciudadana experimenta una pugna interna y su presidente, José Tuárez, una ola de críticas por las supuestas irregularidades en torno a la calificación de su candidatura. Alexis Moncayo, Medios Públicos. Y justamente para conversar sobre este tema, saludamos y presentamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son la economista Karina Ponce, ella es consejera suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también nos acompaña esta noche Fabricio Villamar, él es asambleísta por Creo. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos, esto es Blanco y Negro. Economista Ponce, el destino del Consejo de Participación parece ser la crónica de una muerte anunciada. Accidentados del inicio de sus funciones. Para comenzar, inició prácticamente un mes después de haber sido elegido. Luego se evidenció una división justamente en el momento del nombramiento de presidente y vicepresidente, y ahora pues hay acusaciones graves contra alguno de los funcionarios. ¿Qué podemos esperar con todo lo que está sucediendo, con un Consejo de Participación quebrado? ¿Qué es lo que podemos esperar los ciudadanos de parte de este organismo? Muy buenas noches, un cordial saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, en efecto, estas elecciones fueron unas elecciones bastante controversiales, y mencionar que el Consejo de Participación Ciudadana previo a su elección tenía un reto muy grande, que era recuperar la confianza de los ciudadanos hasta este organismo. Recordemos que el trabajo que dejó Jarrín y González con todo lo que fue institucionalizar la impunidad y la corrupción dentro de este organismo, dejó mucho que desear dentro de la ciudadanía, porque no tenía algo en concreto de qué decir: este organismo me sirve verdaderamente para hacer una lucha contra la corrupción. Mire usted que este organismo tiene alrededor de 370 funcionarios, de los cuales es una vergüenza que ya estemos en 15 días y no se tenga claro una ruta por el cual poder iniciar un trabajo, y más bien los periodistas de investigación nos han dado un claro ejemplo como apenas un equipo menor de 10 personas, un equipo inclusive de 2, 3 personas hacen mejores trabajos periodísticos de investigación. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana en este momento se encuentra en disputa y su presidente en efecto se encuentra con graves denuncias. Es decir, no puede ser que un organismo que intenta luchar contra la corrupción y sobre todo por la transparencia, su representante principal se encuentra acusado. Entonces, en ese sentido no se puede trabajar contra la corrupción siendo o comenzando de una manera incorrecta sus funciones. Pero aparte de lo que está sucediendo actualmente con el presidente, con el titular del Consejo de Participación, ¿por qué no existe un plan de trabajo? ¿Por qué no se logran poner de acuerdo? Lastimosamente existen intereses que van en pro de recuperar esta agenda que heredó lastimosamente el señor Jarrín y la señora González, que estoy en total desacuerdo. El país lo que necesita en este momento es recuperar y seguir en este trabajo de reinstitucionalización del Estado. Es decir, no puede ser posible que se pretenda llevar esta agenda, se pretenda traer en este caso a las secretarías a personas que trabajaron en el régimen anterior, que lo que harían es precisamente evitar que se investigue casos como el arroz verde, evitar que se investigue casos como la reconstrucción de Manabí, la refinería del Pacífico. No puede ser posible que no se lleve una agenda en pro a aquello. Es decir, ni siquiera las sesiones que han sido llevadas a cabo han tenido resoluciones de las cuales existe una armonía y sobre todo una claridad a qué tipo de país apuntar y a qué tipo de senda en cuanto a investigar casos de corrupción se trata. Entonces es lamentable que en este caso el presidente no le dé una respuesta clara al país sobre cómo se encuentra su carpeta. Felicito en este caso a los dos consejeros y también en este caso el representante legislativo que se han acudido para pedir a Contraloría un examen sobre la postulación de los 14 candidatos, porque recordemos que es muy importante hablar de este tema y qué bueno
bueno que se comience a topar el asunto del dolo, porque si es así también tenemos cómo revisar al ex Consejo de Participación Ciudadana, que también entró de esa manera al ex Consejo Nacional Electoral, y así un montón de casos que sería muy preciso apuntar en casos de dolo y falsificación de documentos. Asambleísta, ¿la situación actual del Consejo de Participación Ciudadana se justifica que no exista un plan de trabajo hasta el momento? Buenas noches, qué gusto compartir con ustedes y con quienes tienen la gentileza de vernos. Mira, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene sus días contados. Y hay 3 escenarios en los cuales esto se va a jugar. El primero es el juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Pero eso es independiente de lo que vaya a suceder después con el organismo como tal, porque si él es cesado de sus funciones, lo que va a suceder es que su alterno va a ocupar su cargo. Sí. Pero te decía que hay 3 escenarios. El uno, el del juicio político en contra del presidente. El segundo, la recolección de firmas que ha iniciado ya una organización política, ha pedido la anuencia de la Corte Constitucional sobre la pregunta formulada para pedir los formularios y recoger las firmas para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Y finalmente existen alrededor de 4 propuestas en la Asamblea en debate ya para la reforma parcial a la Constitución, para la eliminación o para acotar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que es necesario contarles a los ecuatorianos qué se supone que debería hacer el Consejo de Participación Ciudadana. Debería promover la participación ciudadana de los ecuatorianos. ¿Lo está haciendo? ¿O lo ha hecho? Yo creería que la respuesta es que no. Debería promover la transparencia. Y me parece que si es que algo no ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, que constitucionalmente es el sucesor de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción que existía en la Constitución del año 98, tampoco lo hizo. Y tampoco protegió a quienes denunciaban la corrupción, que es una de sus funciones constitucionales y legales. Y finalmente debía levantar informes con indicio de responsabilidad en los casos de corrupción, que no lo ha hecho, pero que sí se dedicó. Se dedicó al nombramiento de las autoridades de control. ¿Qué autoridades de control? Galo Chiriboga, por ejemplo, fue calificado con 100%, por 100 sobre 100 por ese Consejo de Participación Ciudadana. Carlos Polit, por ejemplo, que ahora está prófugo y que fue aplaudido por el presidente, prófugo también, como el mejor funcionario. Bueno, esos son el tipo de funcionarios que salían del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana se convirtió en la oficina de personal de Alianza País. Ahí estaba la esposa del asambleísta tal, ahí estaba el esposo de la asambleísta tal, ahí estaba el pariente de quien tienen que nombrar a la gente cercana al gobierno. Ahora, ¿el Consejo de Participación Ciudadana tal vez nació con esa intención? No. Porque todo el discurso alrededor del Consejo de Participación Ciudadana y su inclusión en la arquitectura constitucional era que vamos a entregarle el poder a los ciudadanos. ¿Qué ciudadanos entraron en el Consejo de Participación Ciudadana? Los ciudadanos cercanos al presidente de la República. Por lo tanto, lo que hicieron fue quitarle atribuciones constitucionales en ese momento a la Asamblea, pasarla a un grupo de agnados y cognados del presidente y con eso capturar completamente las funciones de control. ¿Por qué es grave esto? Porque no hay delincuente más peligroso que el que sabe que no le van a juzgar o que sabe que va a ser juzgado por sus amigos. Entonces, todas las instituciones de control eran nombradas por el Consejo de Participación. Karina decía hace un momento, sí, había una esperanza de reconducir las funciones del Consejo de Participación. Bueno, eso no está sucediendo. ¿Cómo un organismo encargado de velar por la ética pública puede estar presidido por alguien carente de ética, por alguien que miente para ser candidato y una vez que es candidato y gana y entra en la posesión del cargo, tiene inhabilidades y no se sonroja? Tuárez no es otra cosa más que un Correa con sotana y en función de eso, de alguna manera, ha violado los principios básicos de la ética laica que debía tener el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, ya vamos a hablar justamente de Tuárez posteriormente. Ahora quiero analizar un poco lo que puede ser el futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Como lo decía hace un momento el asambleísta Villamar, hay la posibilidad de que se elimine, hay la posibilidad de restringir sus funciones, todo esto se está barajando. ¿Ustedes
¿estarían dispuestos a que, por ejemplo, si no se elimina, se resten sus funciones y que ya no tengan que designar autoridades y dedicarse a lo que en realidad debería dedicarse el Consejo de Participación? Bueno, yo me mantengo en la línea que siempre estuve desde el momento de campaña. Yo lo que mencionaba es que se debe elevar desde el Consejo de Participación Ciudadana, que es el espacio de los ciudadanos para discutir, para generar participación. Yo había manifestado que es este mismo Consejo que tiene que elevar el debate nacional sobre el diseño institucional adecuado de este organismo. Es decir, si la ciudadanía considera que estas funciones hay que hacer una reestructuración o debemos cambiar la forma de cómo son las comisiones de selección de autoridades, se deben mejorar los requisitos, es decir, para hacer este gran debate yo creo que tiene que pasar por la ciudadanía, pasar por la academia, organizaciones sociales, es decir, los mismos legisladores, representantes de la ciudadanía, para poder elegir el diseño institucional adecuado para este organismo. Yo considero que no nos podemos saltar ese paso de tener un diálogo bastante abierto y consensuado en el donde la ciudadanía pueda decir, sí, en efecto, considero que esta mayoría o cómo configuremos a la final el diseño del Consejo es lo que nos corresponda tener. Me molesta quizás que como joven ver cómo en el país cambiamos, en este caso, las leyes o cambiamos la estructura del Estado a nuestra conveniencia. Yo creo que debemos de pensar en cómo mantener cómo mantener la institucionalidad a largo plazo, que funcione, que las instituciones no dependan de las personas, es decir, más bien debería ser funcional en el sentido de que puedan cambiarse las autoridades y no responder a un poder político. Recuerde que en las elecciones que hubo fue una oportunidad verdaderamente para los ciudadanos postular. Fabricio decía, bueno, antes estaban ahí representantes muy cercanos al presidente de la República, pero si vemos la postulación de los alrededor 250 postulantes que estuvimos dentro de este proceso electoral, no vemos esa configuración como era en años pasados. Entonces a mí sí me gustaría que esta decisión sea tomada y llevada a cabo mediante un debate nacional. Ahora, el espíritu del Consejo de Participación, como usted lo dice, no debería ser político partidista. Sin embargo, nosotros ya podemos ver a ciertos integrantes, a ciertos miembros del Consejo de Participación al momento muy identificados con determinadas tendencias. ¿Es inevitable que esto ocurra? En efecto, y bueno, yo le sumaría esto también, que recordemos también quién propició la campaña del nulo, es decir, lastimosamente se hizo este juego de manera irresponsable al momento, es decir, este Consejo de Participación Ciudadana, cómo se encuentra configurado, es hijo producto de la campaña del nulo también, es decir, pudo haber sido configurado de una forma distinta, la agenda de trabajo en este momento sería otra, o el trabajo pues, de una verdadera lucha contra la corrupción ya estuvieran sobre la mesa los casos de investigación. Pero el voto nulo es una forma de pronunciarse y es un derecho de los ciudadanos. En efecto, pero como usted mismo manifestaba, era un juego al correísmo, era ayudarle a los candidatos de la pollita electoral para que puedan entrar por la ventana de una manera fácil. Entonces, recordemos también, cuando se propició el voto nulo, no se estaba viendo este escenario que está sucediendo en este momento. Asambleísta Villamar, su opinión, ¿y qué es lo que debe ocurrir con el Consejo de Participación? ¿Eliminarse o restar funciones? Yo estuve... El proyecto que se presentó desde mi despacho al Pleno, en donde se está llevando este debate respecto de la conveniencia o no de que en la arquitectura constitucional continúe el Consejo de Participación. Inicialmente les había planteado dos opciones a los colegas legisladores. La una, acotar las funciones, en eso coinciden asambleístas como Vilman Rade o como Héctor Muñoz, y la otra opción que es la eliminación. En este punto, yo creo que cabe reconocer que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución peligrosa. Es una institución que, en efecto, en malas manos puede hacer mucho daño. Y que no estamos hablando de este específicamente, sino de cualquiera que pueda venir a futuro. Estamos hablando de la institución. Estamos hablando de una institución que, con miembros que representan o que pueden ser seducidos por las tendencias políticas, terminan captando no otra cosa que lo que es la función de transparencia, el control del Estado. Y se pierde la institucionalidad. Bueno, la institucionalidad se perdió por otras causas. Cuando en la Constitución del año 2008 se estableció un régimen transitorio, a partir de ahí comenzaron todos los males de la desinstitucionalización. Un Estado hiperpresidencialista que disfrazó estas que eran competencias de la Asamblea de la República, que las traspasó a un grupo que fue prediseñado
para que le entregue esos poderes al presidente de la República y que se quede con ellos, es lo que nos restó la institucionalidad del Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana como tal fue una novelería en la arquitectura constitucional. Y en la práctica, independientemente del respeto que yo pueda tener por algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, de los principales y de los suplentes, esa es una institución perversa, independientemente de las personas. Y por lo tanto, lo que hay que hacer entonces es sí, hay que fortalecer la participación ciudadana. Pero fue un terrible error del presidente de la República, Moreno, hacer que ese Consejo de Participación Ciudadana se plantee que vaya a conformarse por medio de un proceso electoral, sin influencia, en teoría, de las organizaciones políticas. No hay nada más político que un proceso electoral. Y lo llevaron hacia allá. Y es por eso, lo que decía Karina hace un momento, hubo la influencia de una tendencia política para ciertos candidatos, lo cual puso en condiciones diferentes de participación a otros. Y ese fue un proceso injusto. ¿Fue un error impulsar el voto nulo, como lo decía justamente la economista Ponce? Yo sostuve que lo mejor que podía pasar era madurar el criterio de los ecuatorianos para que voten por los mejores candidatos, porque eso era lo correctamente democrático, es decir, conservar la estructura de la institución y del voto por los mejores, del voto positivo. En un momento determinado en donde tienes 42, 43 candidatos, de los cuales muchos son muy poco conocidos, no dudo que algunos de ellos sean relativamente buenos o muy buenos. Pero resulta que en 45 días no puedes confiarles tú desde la ciudadanía, desde los 12, 13 millones de electores, a personas que en teoría no pueden hacer campaña además. Entonces, realmente el proceso fue injusto, nos llevó a este punto en donde los que contaron con el respaldo partidista son los que tienen la mayoría en este momento, y que adicionalmente llegan a revisar todo lo hecho por el Consejo Fue transitorio. contraproducente entonces. Pero por supuesto, en un momento determinado yo de alguna manera me decanté por el voto nulo como un mecanismo de protesta. Y es bastante probable que el voto nulo haya tenido mayor número de votos que los votos que tuvieron los participantes en el proceso. Así es, hubo mayoría Independientemente de eso, bastaba con que tengan un voto y ese voto era positivo. Punto. Esa es la democracia. Y ese es un problema de falta de comprensión de cómo funcionan los sistemas electorales. Pero trascendiendo ese problema, lo real es, se necesita fortalecer las organizaciones políticas como el elemento que vincula a la sociedad con el gobierno, que traslada a los estamentos de decisión y deliberación los intereses y preocupaciones de la ciudadanía. Porque en donde estamos porque se perdió el sistema de partidos políticos. Porque no hay forma de que una república democrática viva sin un sistema de partidos, y un sistema de partidos tiene que tener partidos, y ojalá democráticos. Hasta el año 2008-2009 teníamos partidos que no eran ninguna maravilla, pero existía un sistema de partidos. A partir de eso, que se sataniza la partidocracia, nos quedamos con el partido único y con una sola voz para toda la república. Y lo grave de esto es que cuando todos piensan lo mismo, es que solo uno está pensando. Les dieron pensando a los ecuatorianos, les dieron ganando las elecciones. En el Ecuador tuvimos casi un sistema como el del PRI y nadie se dio cuenta. Ahora, que la designación de autoridades pase a la Asamblea, vuelva a la Asamblea Nacional. Retorne. Pero ¿qué garantiza? Exacto. ¿Y de qué forma? Además, porque ya con anterioridad tampoco se lo manejó en forma adecuada. Exacto. Bueno, lo que yo quisiera puntualizar es que, como vimos los ecuatorianos, cómo se configuraba quizás la nueva presidencia de la Asamblea, o cómo se estaba configurando las presidencias de las comisiones, o la misma integración de las comisiones, no quisiéramos que ese mismo ejemplo suceda con la conformación para la selección de autoridades. Es decir, yo considero también que a la Asamblea también debe madurar esta parte de lo que le corresponde llevar la conciliación política de una correcta manera. Y en efecto sumo a lo que menciona Fabricio, porque el sistema de partidos en este momento se encuentra casi en una crisis orgánica de los partidos
partidos políticos, yo como joven puedo decir, en efecto, puedo tener una lectura de los partidos que no se ve verdaderamente una estructura de base de una manera meritocrática, digámoslo, que quien va haciendo ejercicio, participación política dentro de su organización, quizás en el futuro llega a ser, llega a tener espacio para una figura de elección popular o para tener alguna dirección que le permita. Y eso lo vemos en la propia Asamblea Nacional. Sí, claro. Exacto. Entonces, si no existen, si los partidos no se repiensan la forma de cómo hacer democracia, no se repiensan la forma incluso de cómo integrar sectores como los nuestros, porque nosotros no únicamente somos adorno de la papeleta electoral, sino que también conformamos alrededor del 35% de la población y queremos que también nuestras necesidades entren en disputa y en discusión. Y al contrario, lo que vemos en la Asamblea es tomando discusiones que van en contra incluso de derechos humanos. Entonces yo lo que sí quisiera saber es que si se pretende que estas atribuciones de designar autoridades regresa a la Asamblea y con esta Asamblea que vemos configurada, no de todos los asambleístas por supuesto, que de la Asamblea de los diezmos, esta Asamblea de que no se queda de acuerdo para saber cómo va a configurarse el CAL, cómo se va a configurar las presidencias de las comisiones, entonces me queda mucho que desear cómo sería la conformación. ¿Qué garantía tienen los ciudadanos, como lo acaba de decir justamente la economista Ponce? Lo que estamos planteando, la necesidad de la maduración de las instituciones políticas, porque resulta que la Asamblea es el reflejo de lo que es la sociedad. Esto es lo que es la Asamblea. Entonces, así como tienes gente que es bastante prestante en la Asamblea, tienes gente que llegó con el voto popular. Bueno, ¿quiénes votaron por los futbolistas? Los ciudadanos. ¿Quiénes votaron por los cantantes? Los ciudadanos. ¿Quiénes propusieron esos candidatos? Los partidos. ¿Quiénes componen los partidos? Los ciudadanos. Bueno, hay que hacer una reingeniería de todo el sistema. Se abre una oportunidad interesante ahora que entraremos en el debate de las reformas que se necesiten en el Código de la Democracia. Yo creo que hay que garantizar algunos elementos que me parecería que son los básicos hacia el futuro de la institucionalidad. Los quienes sean encargados de las funciones de control, los superintendentes, por ejemplo, más allá de que si son hombres, mujeres, más allá de si son viejos o jóvenes, más allá de si son de un partido u otro, lo que deben garantizarles a los ecuatorianos es probidad y conocimiento. Si tú tienes esos dos elementos, para mí, en términos generales, me da exactamente lo mismo que sea del extremo derecho, que sea de la extrema izquierda, en tanto su función es controlar y garantizar. Creo que esas son las pocas cosas que se pueden garantizar. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Porque sí, yo puedo reconocer los errores y los problemas que tiene la Asamblea. Sí, el caso de los diezmos lo denuncié yo. Yo lo mandé a la Fiscalía. Hay 11 casos ahí. Yo destituí funcionarios de la Asamblea. Yo los presenté en el primer ejercicio que se hacía de destitución de asambleístas. Yo le denuncié a la vicepresidenta de la República por diezmos. Y la señora tuvo que irse de la vergüenza. Bueno, también hay cosas buenas que pasan en la Asamblea todos los días. Sí, los problemas en la Asamblea son: trata de ponerte de acuerdo entre 137 personas, pero ese es el juego de la democracia. Por eso, lo que se requiere es que quienes vayan a la Asamblea sean los más preparados hombres y mujeres de la República para poder trabajar por el Ecuador más que por intereses personales. Conversemos ahora específicamente sobre el caso del titular del organismo, que es José Tuárez, y todo los escándalos de la alteración de su hoja de vida, documentos falsos, entre otras cosas, prohibiciones. Él no podía haber sido candidato. ¿Qué va a pasar ahora justamente con el titular? Bueno, el Consejo Nacional Electoral es quien tiene que dar la respuesta al país ante esto. Tienen alrededor, como yo había manifestado al inicio, 677 funcionarios aproximadamente. Entonces la titular del Consejo Nacional Electoral no puede salir este momento a mencionar que no es responsabilidad de ellos o que confiar en una declaración juramentada, eso sería irresponsable. Es decir, no se puede confiar por completo si alguna persona pone en la declaración juramentada que estaba con todos los requisitos en orden, cuando uno de estos quizás estaba de manera irregular. Es decir, si nos pusiéramos, como mencionaba al inicio, a revisar entonces todos los expedientes anteriores o los procesos anteriores de elección, ¿qué tendremos entonces de realidad con nuestras autoridades? Entonces, en este contexto yo considero que en efecto es el Consejo Nacional Electoral quien tiene que dar esta respuesta también, el Consejo Transitorio quien emitió esta resolución, pese a que hubo un informe en el que mencionaban que no procedía, y además recordemos que tenía otro tipo. Él representa un culto religioso y estaba en un estado laico, el Ecuador es un estado laico, y por tanto no concibía. Y sin embargo, él aseguró que él no representaba, que no tenía esa prohibición.
en el spot, que era uno de los elementos en los cuales nos permitían promocionar, no se nos permitía, en este caso, tener algún tipo de diferenciación alguna con ningún tipo de candidato. Sin embargo, a él sí le permitieron que maneje su sotana, le permitieron en la foto oficial, incluso desde la fotografía de la inscripción de la candidatura. Entonces, ahí el CNE lo que hizo es caso omiso a estos informes y hizo caso omiso a la misma ley. Entonces, en ese sentido, tiene que responder la titular del organismo como también sus miembros. ¿Hasta qué punto la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral Transitorio, que fue justamente el que estaba encargado de este proceso? Es que la responsabilidad de ellos no se puede soslayar diciendo, es que aquí me dejaron una declaración juramentada de que no estaban impedidos de participar y hasta ahí llega. No, no es así. El Consejo Electoral Transitorio tiene su responsabilidad por haber permitido participar a una persona que no podía hacerlo. Parte de las cosas que se tiene que recuperar es la ética pública. Parte de las cosas que se tiene que cuidar en el Consejo de Participación Ciudadana, porque así lo dispone su ley, es en el artículo 2 de los principios, garantizar la ética laica. Hay que cuidar que no haya interferencia de la Iglesia en el Estado. Nosotros tenemos firmado desde 1937 con la Santa Sede el modus vivendi. En el artículo 4 se establece que la Iglesia se abstendrá de participar en las competencias electorales de la política ecuatoriana. ¿Se respetó esto por parte de Tuárez? No. ¿El señor Tuárez tiene las credenciales éticas necesarias para representar a los ecuatorianos en ese espacio? No. ¿El señor Tuárez tiene una prohibición legal mencionada en el artículo 21, numeral 10, que le impide a quien es representante de un credo religioso es ser parte, o sea, ser designado o desempeñarse? Por eso no podía ser ni candidato y ahora no puede ejercer la presidencia. Y también, además de eso, tiene la prohibición del artículo 21, numeral 8, que es justamente no haber pertenecido, por lo menos en 5 años, antes de las elecciones, a un partido, lo cual sí pertenecía. Okay. Entonces, esa es otra ahí de las aparecen algunos temas sobre los que tú consultabas. Hay responsabilidades del Consejo Nacional Electoral Transitorio por haber omitido el necesario control para la candidatura de Tuárez, evidentemente. Por eso cuando recogí las firmas para el juicio político a Tuárez y al Consejo Nacional Electoral. Es parte de las cosas que se tienen que hacer. Independientemente de eso, mira, los sacerdotes cuando asumen su vocación, hacen un voto de pobreza, castidad y obediencia. El voto de pobreza a la República no tiene mucho que importarle, él que se arregle con los que le dieron el camión, con los que le dieron el departamento o con los que le dieron las pólizas. Su voto de castidad que se arregle con sus feligresas. Lo que debería preocuparnos a nosotros es el voto de obediencia, porque resulta que en función del voto de obediencia tú podrías tener entonces la ruptura de la separación necesaria de Iglesia y Estado en una república que se ha declarado Estado laico desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el futuro? Lo tiene que decidir en este caso la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser el futuro de José Tuárez? Bueno, José Tuárez en este momento se encuentra con varios tipos de responsabilidades. La Asamblea ya ha iniciado un proceso justamente para llevarlo a juicio político, es decir, tiene estas responsabilidades tanto administrativas, tienen las responsabilidades civiles y también penales. Incluso por utilizar documentos como dolo, es decir, hay que decirle esto al país que son 5 años que puede incurrir alguien que utilice estos documentos de manera incorrecta. Y también no se diga responsabilidades éticas, porque si el presidente titular de este organismo tan importante que cada vez está perdiendo credibilidad en vez de darle resultados al país sobre cómo se puede operar en pro de una lucha contra la corrupción, está incurriendo con su falta ética de no estar inmerso en casos de corrupción, y ese mismo consejo impide que se investigue porque se está haciendo un espíritu de cuerpo dentro del consejo para evitar hablar del tema, para evitar investigar sobre este asunto. Entonces, sin duda, le está también debiendo al país sobre el verdadero accionar de este consejo, que deja cada vez menos que desear. Entonces, como ciudadana y también como consejera suplente, yo espero que en efecto se tome mucha seriedad sobre lo que significa el Consejo de Participación Ciudadana. Yo vengo de los procesos estudiantiles, vengo de los procesos organizativos de las mujeres, y me lamenta mucho que desde ahí nos esté discutiendo sobre cómo mejorar en este caso que los jóvenes, cómo mejorar que las mujeres puedan formar parte de espacios de participación para que
para poder llevar a la Asamblea mejores leyes, para poder en el espacio de la ciudadanía mejorar cada vez mucho más y mucho menos que se trate de llevar casos de corrupción tan emblemáticos que han salido a los últimos días, que no se esté tomando dentro de este pleno, lamento mucho. ¿Y qué va a pasar en la Asamblea? ¿Qué se necesita para poder destituirlo de su cargo? El artículo 131 de la Constitución establece quiénes pueden ser sujetos pasivos de enjuiciamiento político. El artículo 46 de la ley del Consejo de Participación Ciudadana establece que cesarán en sus funciones los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, entre otras, por juicio político por incumplimiento de la Constitución o la ley. Y por lo tanto, el señor Tuárez está inmerso en una de las causales para destitución, y la Asamblea lo que va a hacer es procesar el pedido mío de destitución. Y necesitan una mayoría absoluta político. En caso de que proceda. Se necesita presentar el proceso con 35 firmas, me parece que ya lo superaron ustedes. Hace rato. Y eso estaremos presentándolo en estos días. Hay algunos legisladores que me pidieron que esperemos un par de días para consultar con sus bancadas y con sus partidos. Yo pondré en conocimiento de la República cuáles son los legisladores que apoyan este proceso. Independientemente de eso, se tendrá que pasar el pedido al Consejo de Administración de la Legislatura. El Consejo de Administración de la Legislatura calificará el cumplimiento de los requisitos y lo pasará a conocimiento de la Comisión de Fiscalización, en donde Alianza País tiene una mayoría, y luego procesaremos esto en el Pleno de la Asamblea. Ahora bien, si bien existen las causales, existe el fundamento constitucional, legal y casuístico para esto, y existen las firmas, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, porque no se trata de tener las firmas, se trata de tener los votos, para que no vaya a pasar lo que pasó como en el caso de María Fernanda Espinosa, en donde de repente a alguno de mis colegas se le ocurre que el momento de la votación es el mejor momento para ir al baño, o que resulta que se atrasaban al vuelo, o resulta que tenían que atender una llamada. Entonces sí es necesario también hacer un seguimiento de todos los legisladores para ver dónde van a poner sus respaldos. Si es que quieren sostener a Tuárez en el puesto donde está, díganlo. Y quienes quieren limpiar esa institución, independientemente de quién suba, porque eso no tiene que importarle al proceso de limpieza legislativa, bueno, pongan los votos y veamos qué es lo que sucede. Necesitan mayoría absoluta, que son 70. Que son 70, solamente necesitan 70 votos. Para este caso sí. Para el Consejo Nacional Electoral se va a necesitar una mayoría calificada de las 2/3 partes, que son, si no me equivoco, 92 votos. Ya. Como comprenderás, ese es un proceso mucho más complicado, porque requiere un acuerdo mucho más amplio entre las bancadas para tomar una decisión de esta naturaleza. Ahora, pareciera que no van a tener esos votos de Revolución Ciudadana, en todo caso. Sí, pero parecería que tampoco son necesarios. ¿No? Habría que ver. ¿Qué opina usted de lo que va a suceder en la Asamblea Nacional? ¿Va a haber el respaldo suficiente para proceder a en caso de que amerite proceder a esta destitución del cargo de José Tuárez? Debería serlo. O sea, la Asamblea Nacional representa a la mayor parte de los ecuatorianos dentro de esta casa legislativa, y sería incorrecto que no procedieran en pro de lo que es transparencia, en pro de lo que debería ser lo correcto dentro de cada una de las instituciones del Estado. Ahora, si permitirían y alcahuetearían que el presidente del actual Consejo, el señor José Carlos Tuárez, siguiera aquí, yo no sé qué tipo de expectativa podría tener de un Consejo que, si este tipo de casos de corrupción que tienen que ver con el presidente del Consejo se están tapando, ¿cómo serán entonces las presuntas luchas contra la corrupción que se podrían hacer? Además, también tenemos que considerar que si desde la misma Asamblea no sale este tipo de iniciativas que pretendan hacer este tipo de fiscalización a las autoridades, o sobre todo autoridades de control, entonces, ¿cuál es el trabajo o por qué votamos por los legisladores que tenemos? La mayor parte de ecuatorianos votamos por ellos porque consideramos y depositamos la confianza para que hagan un trabajo correcto. De caso contrario, no podemos estar a la expectativa de que venga una nueva asamblea para que nos proponga recién comenzar quizás otra vez a reestructurar el Estado. Ahora, lo que decía al inicio, es destituido Tuárez, y ¿quién lo reemplaza? Le corresponde subir al alterno que siga en la lista. En este caso corresponde a Juan Javier Dávalos, es lo que democráticamente corresponde. Es decir, no tampoco nos podemos poner en el sentido de cómo se configure en la mayoría, tiene que ser lo legalmente correcto, lo que está en democracia. Pero Juan Javier Dávalos no tiene alguna línea política conocida.
Es lamentable, pero como manifestaba en un inicio, queremos que esté un presidente del cual se cuestiona cómo llegó a ser autoridad, o se prefiere que configure el Consejo de una manera del cual se pueda quitar, en este caso, a su actual presidente que está incumpliendo con las funciones, con los deberes, sobre todo las atribuciones que le correspondería hacer, o que suba de acuerdo a quien le corresponde. Pero Juan Javier Dávalos, ¿él no es de la línea correísta? En efecto, pero consideremos algo también, si es que alguno de esta mayoría, que como se manifiesta es correísta, comenzara a hacer una agenda que fuera en contra de lo que dice la ley, nuevamente está la Asamblea para poder llevar al frente un juicio político por las inhabilidades que estos tienen. Es decir, en campaña se le mintió a la ciudadanía manifestando que se va a revisar todo lo que se ha hecho el transitorio, pero recordemos que no, este consejo que entra es un consejo ordinario. El consejo anterior fue un consejo que tenía funciones y atribuciones extraordinarias, y por eso pudo hacer la mayor parte. Pero pareciera que si esto se da, seguimos en la misma línea de un consejo de participación dividido y van a seguir siendo 4 contra 3. Es una pena, como había manifestado en un inicio, esto es producto, este consejo y esta configuración del Consejo de Participación Ciudadana es producto de, entre otras cosas, del voto nulo. Entonces, si tuvimos en el proceso electoral este tipo de votación, inclinación y rechazo a poder configurar un consejo distinto, pues estamos llevando ahora esas consecuencias. Ahora, asambleísta Villamar, justamente hablando de la línea correísta, el propio Correa se ha pronunciado en su cuenta de Twitter y ha dicho que Tuárez es más o menos un perseguido político y que es todo esto que se está haciendo por parte suya obedece justamente al pronunciamiento de José Tuárez acerca de justamente quien dirige el movimiento Creo. Lo peor que podemos hacer en la República es seguir dándole credibilidad a un prófugo de la justicia. No hay nada más que decir. A menos que usted quiera seguirle dando credibilidad a un prófugo. Siempre Rafael Correa como expresidente va a seguir pronunciándose y como lo está diciendo justamente la economista Ponce, de una u otra manera sigue vivo el partido, o sea, no el partido, sino sigue vivo el presidente, la imagen de él. Todavía hay quienes lo siguen, como justamente quienes están ahorita como titulares, consejeros en el Consejo de Participación. ¿Quieres hablar de eso? A ver, hablemos de eso. Si Correa respalda a Tuárez, yo creo que hay una garantía de que Tuárez es un tipo que está vinculado en problemas con la justicia. Si Correa hace un respaldo irrestricto a las formas como llegó Tuárez al Consejo de Participación Ciudadana, es evidente que Tuárez falseó la verdad. Si Correa respalda a Tuárez, es evidente que Tuárez y su mayoría están dispuestos a dañar todo lo que hizo Julio César Trujillo y el Consejo de Participación Ciudadana. Y eso es lo que se buscaba. Por eso es que no se le puede dar credibilidad a lo que dice el prófugo. ¿Usted aspiraría a ser titular del Consejo de Participación en algún momento? Bueno, eso fue la aspiración de la mayor parte de los candidatos que postulamos a este organismo, a conformarlo. En el momento me encuentro en la suplencia, pero lo que yo espero en este caso de los principales es que verdaderamente encaminen un trabajo que permita de manera urgente en los primeros 100 días al menos dar ya resultados de cómo sería un verdadero trabajo y cómo demostrar que el Consejo de Participación Ciudadana sí sirve. Es decir, muchas de las personas han dicho, y bueno, ¿cuál ha sido el producto o el resultado de este Consejo de Participación? ¿En qué me beneficia a mí? ¿O qué organizaciones sociales han sentido que han sido respaldadas o han sido protegidos los denunciantes de corrupción? Es decir, si no existen en los 100 primeros días, que son de expectativa para todo ciudadano, sobre cuál va a ser la rectoría de un organismo como tal, sería lamentable que no se lleve a cabo este trabajo. Yo quisiera resaltar que a pesar de eso, los consejeros suplentes lo que hemos hecho es convocarnos y en espíritu de cuerpo hemos mantenido una primera sesión ordinaria y nos vamos a reunir cada 15 días precisamente para hacer un trabajo que permita incidir y presionar al Consejo. Nos autoconvocamos en esa línea porque consideramos que es urgente. Y mencionarle también a la ciudad, nosotros no gozamos ni de sueldos, no gozamos ni esperamos gozar de aquello, pero sí debería ya tener el Consejo de Participación Ciudadana una línea clara que también no se necesita estar quizás dentro de ese pleno
para seguir persuadiendo sobre qué es lo que se debe investigar de manera urgente. Y en temas de, por ejemplo, temas urgentes, en temas de lucha contra la corrupción, ¿qué considera usted que son prioritarios, por ejemplo, el para el financiamiento Consejo? de campaña de los partidos? Es decir, tenemos un reglamento para los procesos electorales donde nos dicen los máximos para utilización de gasto electoral, pero eso es una mentira. Vemos en las campañas millonarias que se han llevado a cabo en la misma campaña del Consejo de Participación Ciudadana, y los ciudadanos no conocemos de dónde vienen esos fondos, que en su mayoría pueden ser tanto lícitos como ilícitos, pero queremos obtener mayor información sobre aquello, y si no tenemos una investigación clara sobre la proveniencia de esos fondos, tenemos claro luego a quiénes responden esos candidatos o a quiénes responden aquellos representantes. Es decir, también tenemos casos sobre lo que ha sido los fondos para la reconstrucción de Manabí. También vemos, y yo puedo mencionar esto dentro del sector universitario, cómo se estaban vendiendo los cupos para ingresar a las universidades, y estos temas no están sobre el tablero, y a mí me preocupa muchísimo. No puede ser posible que un joven se lo lleve dentro de un proceso para ingresar a una universidad, pero el sistema de asignación de cupos ya esté también con corrupción, cuando se suponía que este era un sistema perfecto, que no podía ser manipulado. Pues no puede ser posible que el caso de medicamentos, todas las denuncias que han salido a la luz, no estén en la mesa del Consejo de Participación Ciudadana tomándose con seriedad y urgencia. Asambleísta Villamar, ¿cuán importante ve usted estos temas que ha planteado la economista Pozo, que pueden ser tomados en cuenta, temas para analizar en lucha contra la corrupción? A mí me parecen sumamente importantes. Esa es la activación ciudadana que se requiere. Y lo que dice Karina me parece que es muy interesante en términos de que esto lo pueden hacer desde fuera de la ciudadanía, lo que garantiza entonces que, fuera del Consejo de Participación Ciudadana, lo que garantiza entonces que sí, hay un proceso de reconstitución de la participación ciudadana que es importante. Ahora, esa participación de la ciudadanía y de los jóvenes, que es una participación en política, no nos hagamos los locos aquí, la participación electoral para el Consejo de Participación, a pesar de que no es partidista, es una política. Participación política. Y por lo tanto, eso nos lleva a la conversación antigua de la política no es mala. Hay malos políticos, la política como tal no es mala. Creo que es importante que logren colocar esos temas. Creo que es importante que utilicen la posibilidad de ir a la asamblea, de golpear las puertas de todas las comisiones, proponer proyectos de ley, busquen quien los respalde. Yo, por mi parte, las puertas abiertas para lo que los jóvenes quieran proponer, ¿no? Futuro, entonces, para quienes forman parte, los jóvenes que forman parte de esta lucha o del Consejo de Participación también, como usted. En efecto, bueno, yo vengo de los procesos de organización social desde mucho más joven, ¿no? Desde 16, 17 años. Entonces, en efecto, desde la organización social popular se puede hacer muchísimo, pero mucho más rápido si es desde las instituciones. Es por eso es que vemos a la política como un medio para acelerar la mejora de condiciones de vida de la gente, no como el fin. La persona que esto lo ve como el fin está quizás perdido, desconcentrado y ciego, porque en ese sentido únicamente va a ser beneficio personal y el poder simplemente se diluirá en 4 años, 5 años de gestión, y luego ¿qué beneficio ha dejado la ciudadanía? Entonces, en ese sentido, si no se aceleran los procesos, si tenemos muchísimas organizaciones que están a la expectativa de que ojalá sus problemas dentro de cada uno de sus espacios, juntas parroquiales, cantones, provincias, lleguen dentro de un pleno del Consejo y no existe la celeridad, estas juntas, estas provincias, estos cantones, lo que van a hacer es que estos casos sigan impunes, y eso es una pena. Muy interesante su punto, me quedo con eso, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes, no se vayan, esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos y llegamos a la etapa de conclusiones. Economista Ponce, ¿qué es lo que va a suceder con el Consejo de Participación? El Consejo de Participación Ciudadana se encuentra a la expectativa de lo que avance la Asamblea Nacional, como también en la expectativa de lo que pueda generar la opinión pública, sobre todo
la organización social. Si la ciudadanía comienza a presionar también que requiere de autoridades probas, de autoridades honestas que estén al frente de esta institución, obviamente no le van a dejar otra salida al titular del Consejo que dimitir en este caso hasta que sea investigado y en este caso ascienda su titular. Yo considero que pese a cómo se encuentra el contexto político de nuestro país, no debemos llevarnos a ese escenario de quizás de perder la esperanza, es decir, dentro de, como en el marco del programa Blanco y Negro, es decir, no podemos perdernos entre estos claroscuros. Yo considero que sí la hay, es decir, hay que seguir disputando y seguir teniendo la fiel expectativa de que con nuestra organización popular y persistencia es que esto va a mejorar. De ninguna manera podemos quedarnos como espectadores ante este tipo de problemas. Lo peor que nos puede pasar es que la indiferencia nos gane. La indiferencia es el peso muerto de la historia y no podemos quedarnos en ese espacio, y sin duda el Consejo de Participación Ciudadana tiene la oportunidad de demostrarle al país que sí sirve, y sin duda puede que sí sirve tal y como está. Yo lo que me quiero decir es que no puede, no porque en los últimos 10 años se llevó una forma de que se ponía a las autoridades tal cual era la llamada de Carondelet, puede llevar al frente un concurso, por ejemplo, de defensor público de manera correcta, donde las personas más probas sean mediante una selección ética de autoridades puesto el mejor, que meritocráticamente le corresponda y que sea probo en cuanto a su experiencia. Usted, por supuesto, como parte del Consejo, defiende que este siga con todas las funciones que tiene al momento. Y sin duda, con lo que había manifestado al inicio, si la ciudadanía considera que debe llevarse una reforma dentro de la estructura actual del Estado, de las atribuciones que tiene el Consejo, tiene que pasar por un gran debate nacional. Y este debate sería un claro ejemplo de participación que lo llevara el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y con una actitud además de trabajo o con una actitud como la que ha venido manteniendo de crítica y de revisar todo lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio? Y de trabajo diverso, porque también otra cosa es que únicamente se pongan a discutir con los que convienen, es decir, también hay que sentarse con las voces diversas, y ahí voy también a aclarar otro punto. No se trata también de mezclar y dividir a la gente entre buenos y malos. La honestidad es un principio básico y puede ser de la tendencia que sea, esa es la democracia, pero la honestidad es un principio básico que debe primar en todos estos procesos. Asambleísta Villamar. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución peligrosa. Independientemente de que puedan haber buenas voluntades como institución, es una institución peligrosa, y lo mejor que le puede pasar a la República es que la arquitectura constitucional prescinda del Consejo de Participación Ciudadana. ¿De qué forma? Bueno, las tres formas que hemos mencionado: la recolección de firmas de los ciudadanos para pedir que se vaya a una consulta que elimine el Consejo de Participación. Ese mecanismo está activado y la Corte Constitucional le deben quedar, si no me equivoco, entre 8 y 10 días para emitir su resolución al respecto. La reforma constitucional planteada dentro de la Asamblea, que requiere 2 debates, mediando 90 días entre uno y otro, también llevando la consulta a la Corte Constitucional, o la consulta hecha por el presidente de la República, también consultando al Para Consejo. usted cualquiera es válida. Son los 3 mecanismos. Cualquiera de ellas que nos permita a nosotros mejorar la institucionalidad del Estado es buena. Es bueno. O sea, para usted definitivamente no debe seguir en la forma en la que está, no debe tampoco restringirse sus funciones. Me adelanto a lo que puede pasar en los próximos días. Si al actual Consejo de Participación Ciudadana se le ocurre, por ejemplo, tratar de revisar el nombramiento o periodo del Contralor, el Contralor que el Estado hurgando los trapos sucios a todos los funcionarios de Correa. Esos funcionarios de Correa lo quieren sacar. Evidentemente, ese Consejo de Participación Ciudadana tendrá los días contados. Si es que al Consejo de Participación Ciudadana se le ocurre tratar de rever las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que tenía potestades especiales, evidentemente lo que estarán haciendo es ponerse en la picota de un juicio político inmediato. Pero no lo pueden hacer. Exactamente. O sea, no es jurídicamente posible. No debería, porque existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sin embargo, es parte de las cosas que yo creo ver en el horizonte cercano. Que pueden ocurrir. Exactamente.
Bueno, me quedo con eso y con esto finalizamos. Agradecemos a nuestros invitados de esta noche por habernos acompañado y a ustedes, amigos televidentes. No solamente el destino del titular del Consejo de Participación se encuentra en estos momentos en jaque, sino el del propio organismo, el cual fue elegido mediante votación popular, haciendo uso de sus derechos consagrados en la Constitución, aunque vale tomar en cuenta, como lo dijimos también en nuestro programa, también el papel que jugó el voto nulo dentro de esta elección. ¿Debe ser eliminado? ¿Debe restringirse sus funciones o debe quedar tal y como está? Un organismo que bien podría actuar promoviendo la participación ciudadana, pero que parece no haberlo hecho desde su existencia. Luchar contra la corrupción, que tampoco puede contarse con logros, y ya tenemos otros órganos de control para eso, y entonces queda la designación de autoridades. Justamente la discusión se centra en esta función por experiencias anteriores, no parece lo idóneo. Con esto finalizamos. Gracias por acompañarnos.